Esta semana me topé con un vídeo de hace 10 años y en el vídeo el chaval decía cosas muy ciertas sobre la plataforma. Trabajaba sobre 12 horas para tener vídeos cada día. Para ello le pidió a sus padres una capturadora, ya que de aquella no tenía dinero para conseguirla. Y el poco dinero que sacaba de YouTube lo invertía en mejorar el canal y la calidad de los vídeos. Cambios que la gente que lo seguía en sus inicios vio según crecía y el cómo mejoraba día a día. Los que seáis de España y Latinoamérica muy seguramente sabréis de quién hablo, pero los que me vean de otros países muy seguramente os estaréis preguntando ¿pero de qué me estás hablando? No lo postergaré más. De quien hablo es de nada más y nada menos que de Vegeta777, un youtuber español que empezó desde lo más bajo y hoy en día tiene 34 millones de suscriptores, todos ganados de forma humilde y limpia. Y me preguntaréis que por qué sacó el tema, y es por lo siguiente: al ver el vídeo vi cosas que a día de hoy son tan ciertas que golpean como puños, y también pensé, ojalá volver al 2006. Cuando solo tenía 10 años. Pero el caso, este vídeo, como bien veis en el título, trata sobre la calidad de hoy en día en YouTube. Así que comencemos con el vídeo. En un principio iba a traer un vídeo sobre una herramienta para poner vídeos doblados en vuestro propio idioma. Un tema más importante para el resto de la audiencia que no habla español, pero si veo algo así de útil lo traería al canal. Pero lo probé y era una voz demasiado robótica e iba a destiempo. Un caos, vamos. Así que guiándome por la nostalgia voy a hacer un vídeo donde pondré clips de dicho vídeo de Vegeta. Porque realmente, seas español, ruso, chino, coreano y de cualquier parte del mundo que tenga un canal le habrá pasado alguna vez. Y pongo sus clips como ejemplo porque aún con sus 34 millones de suscriptores hizo un vídeo de su nuevo setup, pero a diferencia de algunos que he visto, hablaba de forma humilde. Las críticas. Yo hice un vídeo de la necesidad vital de los emuladores, pero la gran mayoría de los comentarios eran te copias de Baiti. O sea, hago un vídeo de 27 minutos y lo único que me comentas es eso. Hace años también ocurría. El Rubius subía un vídeo del Yandex Simulator y si otro youtuber lo subía le decían te copias del Rubius. Lo dije en el vídeo anterior y es que hay youtubers más grandes que yo que copian las miniaturas de Baiti de formas más descaradas. Pero oye, a esos nadie los critica. Pero cuando se trata de alguien con tan pocos suscriptores, sois muy valientes, sois unos cracks insultando. Por lo que yo hago con las críticas de este estilo que no aportan nada es lo siguiente. Problema también que muchos chicos son jóvenes, se meten en YouTube y no saben aceptar las críticas. Cuando te metes en esto, estás expuesto. A mí, por ejemplo, me llega un chaval de 16 años, de 14 años, y me dice, Vegeta, eres feo, eres no sé qué, eres no sé cuánto, no me gusta cómo comer. Y yo digo, pues muy bien, ¿te has quedado a gusto? El chaval se queda a gusto, me ha insultado, se ha quedado a gusto. El tío dice, hoy estoy alegre. Y yo digo, bloquear. Y sigue, y él es alegre, yo soy alegre y los dos hemos ganado. Los suscriptores. Muchos de los canales que surgieron en la pandemia y la gente que se suscribió fue porque estaba en casa y no tenía nada que hacer. Bien, ahora decidme, si no hubiera habido ni pandemia ni confinamiento y Baiti y los demás youtubers hubieran empezado a subir vídeos, ¿os habríais suscrito a sus canales? ¿Sabréis si existían? Y hoy en día, ¿se han molestado en mejorar la calidad de sus vídeos? Porque me vino un niñato súper enfadando diciendo Baiti puede subir los vídeos en la calidad que quiera, 180, 25 FPS, que era un estilo fotográfico. Y es en plan, ¿pero qué me estás contando? Obviamente, un niñato. Pues bloquear y ya está. Leí un poco más, como que de lo de los subtítulos es una chorrada. Y en fin, un niño. Y lo de los subtítulos me molestó un poco, ya que ¿tú sabes el tiempo que se tarda en ponerlos? ¿Que el título quede bien? Porque yo me molesto en comprobar que todo quede bien y que el título, la descripción, nos traduce YouTube. Tienes que traducirlos tú, por lo que yo hago varias comparaciones y me aseguro de que el título traducido es lo que es. Porque he buscado el título en otro idioma y he tenido que modificarlo porque salían cosas que nada tenían que ver. Y Baiti, el estilo de vídeos que tiene, puede mejorarlo perfectamente y no lo hace. Baiti no ha mejorado en nada su calidad de vídeo pudiendo hacerlo. Nunca ha dado case de juegos. Juja, por el contrario, suele darlas y gana menos que Baiti. Ahí veo humildad. Baiti, según habla, tiene un tono de insulto a la gente. Además que hizo un vídeo donde dice que la gente no se ducha y en uno que no sabe leer. Así que yo os pregunto, ¿de verdad alguien así merece vuestro tiempo y atención? Si no os sirve que os lo diga yo, escuchad a Vegeta. Mi intención no es ser un youtuber famoso, ni me creo nadie. Muchos youtubers que actualmente están en lo super alto se creen estrellas. Se creen estrellas. Pero no son nadie
sin gente que les siga. Y aunque sean alguien, es que dependen de vosotros. Por eso me fastidia muchas veces que haya canales que ni se molesten en innovar, en cambiar, en mejorar, y la gente les siga a ¡wow! Fanatismo total. Eso tampoco es bueno. Y aquí va otra gran verdad sobre los suscriptores. Es algo que la gente solo ve, y yo me he suscrito a canales pequeños. Me suscribí a Gerard Utalo cuando descubrí su canal hace años, cuando apenas tenía 700 suscriptores. Pero no por los suscriptores, sino por su contenido. Hoy en día la gente solo se suscribe a los grandes, y es algo verdaderamente triste. Seguramente hay youtubers que tienen canales y contenido que son joyas, pero la gente no les da oportunidad de brillar porque apenas tienen suscriptores. Y la gente no se suscribe si no tienes 100.000 o ya tirando al millón. Muchas veces los canales pequeños ofrecen contenido de gran calidad, y si resulta que logran triunfar y os lo devuelven mejorando la calidad o con algún regalo, es que esas personas son gente humilde, gente que realmente debería brillar también en YouTube. ¿A mí no me creéis? Bueno, escuchad a Vegeta. Con eso también quiero aclarar lo siguiente: no por tener muchos suscriptores tienes un mejor canal. A día de hoy considero que hay canales que no tienen la calidad que deberían tener en base a los suscriptores que tienen, y otros canales que tienen menos suscriptores, los cuales sí deberían tener y tienen una calidad excelente, pero no sé por qué no se llegan a dar a conocer. Generalmente la gente también se guía mucho por si una persona tiene muchos suscriptores, se suscribe. No hagáis eso. Os diría de verdad que no os fijéis en los suscriptores en un canal, sino el contenido del mismo. Esto sería muy importante que la gente lo tuviese en cuenta, y seguramente cambiasen muchas cosas. Os aseguro que a día de hoy, incluso hacéis la prueba, si cogéis y vais a canales grandes y le quitáis y ponéis que en vez de todos los suscriptores que tienen tengan 1000, seguramente ni estuvieseis suscritos. Y es que esto es así. Esto es de cuando tenía 300.000 suscriptores, pero es que a un día de hoy sigue siendo una persona humilde, y eso es lo que realmente cuenta como persona, y yo pienso igual que él. Y en el anterior vídeo que hice era un vídeo diciendo cosas reales. Si hubiera querido ir a destruir a Beatty, hubiera dicho cosas de sus streamings, donde se ha dicho cosas horribles. Por ejemplo, tiene un vídeo llamado El mundo laboral es un circo, lo cual me parece una gran falta de respeto a la gente que tiene trabajos como por ejemplo médico, policía, bomberos, donde salvan vidas y arriesgan las suyas. En la pandemia, muchos de los médicos se infectaron por las excesivas jornadas de trabajo, o por ejemplo, trabajos donde desgraciadamente el empresario explota a sus trabajadores por una miseria. Ejemplo clarísimo, los camareros. U otro donde instaba a la gente a que mintieran en el currículum vitae, poniendo que has trabajado 2 años en vez de poner por ejemplo 6 meses. Y eso es un delito muy grave que puede concluir en un juicio y en 3 años de prisión. Así que si sois chavales jóvenes y hacéis caso a Beatty, es lo que os puede caer. Así que dejad de apoyar y hacer famosas a personas que pueden mal influenciar a otras a cometer un delito y acabar en prisión. Muchos solo veis los vídeos de su canal principal, pero deberíais ver los resubidos de stream, que ahí se ve el tipo de persona que es. Y yo lo que dije en ese vídeo y en este es una crítica de reflexión del panorama actual y lo que ocurrió en la pandemia. Si a los canales a los cuales os suscribisteis merecen vuestro tiempo, cariño y el estar ahí día a día apoyándolos en visitas o económicamente. Y bueno, la próxima semana no, pero la siguiente volveré a mis vídeos típicos de hablando sobre videojuegos. Pero tengo una sorpresa y es que estrenaré un nuevo formato en los vídeos, para que sea más dinámico, ameno y entretenido. E intentaré avanzar en un vídeo que tengo pendiente que quiero hacer cuanto antes, pero quiero que salga perfecto. Así que muchas gracias por ver, suscribiros, like y campanita y nos vemos en el próximo vídeo.